Grupo LOBE y también con la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza. Voy a compartir pantalla a ver si se puede ver la presentación. ¿Ya la veis? La estamos viendo, sí. Perfectamente. Vale, bueno, pues yo me voy a centrar sobre todo en el tándem aerotermia y vivienda de consumo casi nulo, ¿vale? Que es lo que tenemos más experiencia y sobre todo en nueva construcción. Hablaré después de un poco de las ventajas que tiene esta combinación para el usuario final y terminaré hablando de varias experiencias en Zaragoza, tanto de sistemas de aerotermia individual como de aerotermia colectiva en edificios plurifamiliares. Un poquito de teoría al principio. Le doy tanta importancia a la combinación de aerotermia con edificio de consumo casi nulo, porque si pensamos en el balance energético de un edificio, ¿vale? Al final, para mantener un nivel de confort, que aquí lo he expresado un poco pues, como el nivel de agua, ¿no?, que tienen estas bañeras, tenemos que saber compensar correctamente las ganancias con las pérdidas de energía que tenemos. Entonces, al final, si tenemos una vivienda con una envolvente térmica deficiente, tenemos muchas pérdidas que tenemos que compensar con unas ganancias muy elevadas y que al final se traduce en una demanda de energía muy grande y una potencia instalada de climatización también grande, ¿no? Sin embargo, si mejoramos la envolvente térmica, es decir, pasamos de un edificio pre-CTE, que es el 90% de las viviendas en España son construidas antes del Código Técnico, pasamos a un edificio de consumo casi nulo, ¿no?, que en este caso nosotros utilizamos como estándar de referencia el estándar Passive House, podemos pasar a tener al menos la mitad de potencia instalada en climatización, ¿no? De hecho, normalmente suele ser menos de la mitad. Esto supone una ventaja clara para el usuario porque pasamos de tener viviendas que tradicionalmente tenían para resolver sus necesidades de climatización, agua caliente y refrigeración, una caldera de gas y después una bomba de calor adicional para frío, ¿no? Y luego también, pues obviamente, dependencia de gas para agua caliente sanitaria y calefacción y después también una factura eléctrica. Pasamos a tener pues un equipo que para una vivienda de 85 metros cuadrados con uno de 5 kilovatios multitarea aire-agua podemos resolver todo esto, ¿no? ACS, calefacción, refrigeración, todo en una factura, lo que nos permite pues, electrificar la demanda y tener una serie de ventajas para todos los agentes, ¿no? Porque bueno, desde el punto de vista del promotor tiene menos aparatos que instalar y tampoco necesita instalar acometida de gas en el edificio. Para el cliente solo tiene una factura energética y solo paga un mantenimiento. Desde el punto de vista de Europa estamos cumpliendo los objetivos de 2030 y también pues estamos logrando la descarbonización, ¿no? El CO2 nulo en fase de uso en el edificio. Entonces podemos decir que el tándem edificio de consumo casi nulo más aerotermia es la puerta a la descarbonización de la edificación y efectivamente es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Lo que ya es una realidad. Otra ventaja clara es el tema del rendimiento, ¿no? Si repasamos, al final el rendimiento es el cociente entre los kilovatios hora de calor o frío, ¿no?, los kilovatios hora térmicos, partido por los kilovatios hora eléctricos o de gas que consumimos para producir esos térmicos, ¿no? En el caso de la aerotermia aire-agua vemos que el rendimiento es muy importante, pongo aquí en torno a 5, que esto quiere decir que para producir 5 kilovatios de energía térmica estamos gastando solo 1 eléctrico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que además de que se reduce mucho la potencia instalada, también se reduce la potencia de disponibilidad de la factura eléctrica que necesitamos contratar. Entonces, se disminuye mucho también en cuanto a euros que paga la persona, ¿no?, que al final vive ahí, disminuye mucho también el peaje que supone el fijo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale?, de facturas reales de 2 viviendas en Zaragoza durante todo el año 2019. A la izquierda tenemos una vivienda pre-CTE y a la derecha tenemos una vivienda pasiva que tiene este sistema de aerotermia que he descrito antes, ¿no? Es una vivienda pues, de unos 85 metros cuadrados con 3 dormitorios en la que hay una familia de 4 personas y podemos ver que bueno, a nivel factura la principal diferencia es que nos eliminamos la dependencia de gas y pasamos a tener un consumo pues, bastante constante durante todo el año, porque todo sirve, ¿no?, tanto para frío como para calor, de en torno a 200 kilovatios hora.
Esto es una cantidad, ¿no?, que hemos visto que es bastante generalizada en todas las viviendas que hemos ido construyendo hasta ahora. Esto es 100% eléctrico, potencialmente 100% renovable en fase de uso, y para ponerlo un poco en contexto, los coches eléctricos que hay ahora en el mercado, ¿no?, que pues bueno, tienen una autonomía de 400-500 kilómetros y nos parece poco, bueno, pues para este tipo de viviendas daría con la carga de una única batería para que la funcionara la casa durante 10 o 15 días. Si lo pasamos a euros, ¿no?, pues vemos que la diferencia también es importante, y sobre todo si lo comparamos a un ratio euros metro cuadrado año, ¿vale?, porque estamos comparando viviendas con distinta superficie y también distinta ocupación, pues la diferencia es más notable, ¿no? Y en cuanto a un ratio euro al día, pues también es notable, importante. Este esquema lo hemos reproducido ya en LOVE, lo hemos reproducido en más de 750 viviendas a lo largo de toda España, con esquemas no siempre iguales, pero bastante similares. Y el 40% de estas viviendas son de vivienda protegida, lo cual da un poco una pincelada, pues, de que al final es una opción que ya es viable, ¿no?, para un presupuesto ajustado también como el que tiene la vivienda protegida. En cuanto a las experiencias, ¿vale?, yo quería ilustrar aquí un par de ejemplos en situaciones climáticas extremas, ¿vale? En verano, por ejemplo, tengo aquí dos gráficas que muestran una monitorización del sistema de suelo radiante refrescante, ¿vale?, que está instalado en un edificio plurifamiliar que está en Miralbueno y que es certificado Passive House. En este caso era uno de los primeros edificios que hacíamos y había la duda, ¿no?, de si el suelo refrescante iba a ser capaz de vencer las cargas de refrigeración de verano. Entonces se instaló, además del suelo refrescante, una batería de frío en la ventilación de la vivienda. Y una batería de frío al final es como una especie de fan coil, lo que pasa es que trabaja con un caudal de aire más reducido. Estamos hablando de que la ventilación de esta vivienda está en torno a los 90 metros cúbicos hora, es muy poquito. Vale, entonces estuvimos probando las distintas configuraciones para ver cuál era la más óptima y vimos que funcionando la vivienda con suelo refrescante más batería de frío, necesitábamos impulsar agua en torno a 7-10 grados, pero sin embargo con suelo refrescante podíamos también mantener condiciones de confort, aquí ilustradas con la línea negra. También simplemente impulsando agua a 18-19 grados, lo cual suponía un incremento de rendimiento de en torno al 20% y, consecuentemente, una disminución del consumo eléctrico. Por tanto, a la hora de elegir la aerotermia, diría que, además de elegir un buen equipo, es importante elegir el sistema de distribución que nos permita usar agua a una temperatura lo más media posible, ¿vale? Y además optimizar muy bien la configuración de los equipos para obtener los mejores consumos eléctricos posibles. Y de nuevo saco a Filomena, como todos. Esto es un ejemplo, ¿vale?, del día 9, el sábado que nevó mucho aquí en Zaragoza. Esto es una vivienda plurifamiliar que está en Valdespartera y también tiene suelo radiante con una aerotermia individual. En este caso podemos ver que la temperatura exterior pues era menor de 0 en varios casos, pero estaba, bueno, pues ahí más o menos 0, ¿vale? La temperatura interior estaba en torno a 22-23 grados y con una temperatura del agua sobre 30 grados, a veces más, a veces un poco menos, lográbamos conseguir un COP, un rendimiento pues de más de 4, lo cual creo que está muy bien. Y las unidades exteriores que están en cubierta pues se encontraban nevadas sin tener ningún inconveniente en funcionamiento, ni en ACS ni en suelo radiante. También el sistema de distribución no tiene por qué ser suelo radiante, también puede ser fan coils. Por ejemplo, aquí tenemos una vivienda plurifamiliar más pequeñita construida por Metro 7, que es otro de los asociados en la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza. Como podemos ver aquí, la climatización en este caso es por aire y bueno, tenemos aquí por conductos, ¿no?, con fan coils. También este es el sistema elegido en esta unifamiliar construida en San Mateo de Gállego,
tiene una superficie de unos 120 metros cuadrados y como hablábamos antes, la potencia instalada de calefacción, si la comparamos con la referencia clásica de 100 vatios metro cuadrado, pues bueno, vemos que es suficiente con bastante menos. Y esta solución también es viable para rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, esto es una unifamiliar rehabilitada por metro 7, según el estándar ENERFIT, que es el estándar Passive House para rehabilitación. Y en este caso, pues con una aerotermia individual para agua caliente sanitaria, frío y calor, y un sistema de distribución de suelo radiante y fan coils, se resolvía todas las necesidades del edificio. En cuanto a aerotermia con una aplicación colectiva, tenemos, por ejemplo, este ejemplo de un edificio que estamos construyendo ahora mismo en Zaragoza, en Arcosur. Se trata de 171 viviendas protegidas y en este caso hemos utilizado aerotermia colectiva para ACS, ¿vale? Además de la aerotermia individual para suelo radiante, como podéis ver en esta imagen del estado de construcción de la obra. En este caso se utilizó la aerotermia colectiva para ACS para justificar la parte H4 del código técnico para la sustitución de la instalación solar térmica, ¿vale? Se querían vender los áticos con unos grandes solariums en la terraza y, por tanto, no había espacio para colocación de placas solares. Y como podéis ver en estos esquemas, tanto el consumo de energía primaria resultante como en las emisiones de CO2, la aerotermia era más favorable que en el caso de la caldera más solar termia. Y por último, ya tenemos otro edificio, en este caso es un conjunto de 160 viviendas también de vivienda protegida, y en este caso se ha utilizado el sistema de aerotermia colectiva combinado con placas solares híbridas, ¿vale? En este caso lo que se pretende es conectar directamente la aerotermia que hace agua caliente sanitaria para todo el conjunto de estos 4 edificios, de manera que se apoye tanto por la producción térmica como producción eléctrica de los paneles solares. Y lo cual supondrá, además del ahorro, la posibilidad de conseguir el certificado Passive House Plus, además de un ahorro en los consumos. Y esto es todo. Muchas gracias.